noches. Gracias, Dipe, que te quedaste. Ah, por favor. Gracias. Hoy podía. Esto es Ay, qué suerte. son horas extras para Dipi que no le podemos pagar. No, es que Esto es gratis. en general, los jueves a esta hora ya está bastante activo el Senado de la Nación. Ah, claro. Pero ¿qué pasa? Después del batacazo de la oposición de la semana pasada, se fueron todos de vacaciones o a hibernar los que perdieron, ¿no? Los oficialistas. Mirá. Lo cual dio también rienda suelta a las tramas ocultas de los que conspiran contra el gobierno de Javier Milei. Entonces, a esta hora, públicamente en el Senado no está pasando nada, por eso me pude quedar un rato más. Bueno, gracias al Senado de la Nación, entonces. Por no estar fin, trabajando. Honorable. La semana pasada golazo, esta de golazo de vuelta. La última vez que hablé con Dipi de política y de cosas Sí. fue justamente Ah, cierto. en Radio 10. Claro. Que Lucho no estaba, que el papá estaba mal. El papá falleció, ayer lo dijimos, le mandamos un beso grande. A Lucho Galende. Y lo último que te pregunté, esperando que vos me dijeras, no, yo no creo, porque yo siempre trato de no entusiasmarme, fue si era tan, no sé si grave, pero digamos que si era tan definitivo el revés que había sufrido el gobierno en el Senado. Vos me dijiste, mirá, no sé qué va a pasar, pero sí creo que hoy es un día bisagra, que Claro. hoy cambió el estado, o sea, la fuerza con la fuerza que venía del gobierno, cambió. Claro. Quería hacer quería sí, llevarte está bien. por ese lado, o sea, por una cosa más macro de la Sí, política sí. argentina. Sí, para salir de los detalles y las tramas más chiquititas, digamos. A ver cómo la estás Bueno. viendo, porque los detalles también te dan muchas pistas Claro, de claro. lo grande. Pero está bien que lo retomes ahí. Yo creo que te dije que no podía ser concluyente o asertivo Sí. sobre lo que había ocurrido, o si era definitivo eso, pero sí Claro. que era grave lo que le había pasado a Javier Milei y que producía algún tipo de efecto bisagra. Porque justamente lo que se manifestó en el Senado la semana pasada es que se le había quebrado la relación al gobierno con los gobernadores de las provincias, Sí. que justamente habían sido aliados o habían sido sostén hasta acá de las principales iniciativas parlamentarias del gobierno nacional. O sea, cada vez que necesitaba el favor de aquellos que podían completarle el quórum o la composición de la mayoría a la Casa Rosada, los gobernadores solícitos acudían en auxilio de Javier Milei. Sí. En los últimos meses se fue deteriorando esa relación y la verdad es que hay que decir que el que la deterioró o el que la rompió fue Javier Milei. Tiró demasiado de la piola, digamos, ¿no? Entre otras cosas, a través de el empoderamiento a su hermana, Karina Milei, y los primos Martín y Lule Menem, que son los encargados de armar en los territorios, en las provincias, las listas electorales para La Libertad Avanza. Ajá. Karina Milei defiende un purismo, una pureza libertaria en la integración de esas nóminas, de esas boletas libertarias. Santiago Caputo, con quien justamente vienen polemizando, antagonizando todo el tiempo en las últimas semanas, es un tanto más pragmático y tiene abierto algún que otro canal de diálogo con los gobernadores. En este momento, en mejores sintonías que lo que la tenía hasta hace un tiempo Lule Menem. Ajá. ¿Sí? Ah, más que tiene En este mejor momento- llegada que Lule Menem. En este momento podríamos decir que sí. Sí. Ahora, está roto, está detonado, están peleados los gobernadores y Javier Milei, pero tenés casos como Alfredo Cornejo en Mendoza, que están recontra interesados en cerrar con Javier Milei. Y entonces, por ejemplo, incluso la semana pasada, retiró a sus senadores al momento de votar jubilaciones. Estaba recontra sobrada la oposición Sí. para ponerle, asestarle el golpazo fiscal al gobierno. No es que Cornejo produjo ningún tipo de cambio en el resultado, fue simplemente un gesto para decir, mirá que yo no voté o mirá que yo no mandé a los míos, no me jodas en mi territorio. Ajá. Cornejo lo que quiere es poder armar las listas en este turno intermedio y por supuesto que sueña con candidatearse a presidente en el 27. Dios.
Está Uno bien. podría decir que está lejísimo, Sí, no importa, pero digamos la idea aunque es- nunca se sepa en Argentina. O sea, el chabón quiere cerrar con la Libertad Avanza, nos juntamos y entonces los libertarios nos votan a nosotros todos Exactamente, juntitos. es un caso. Entonces, tenés casos de gobernadores que todavía no terminan de romper, que están oteando el horizonte, que dicen, bueno, ¿hasta dónde Ahora, tenso? por ejemplo, si... Está un cacho más enojado, Ajá. es cuidadoso, y si uno pregunta en su entorno, che, ustedes ya rompieron, lo van a negar. Pero Nacho Torres es el que goza de muy alta estima en sectores del establishment político, Ajá. y puntualmente el que lo tiene muy bien considerado es Pichetto, y otra persona que lo tiene en muy alta estima es Victoria Villarruel. Hoy. Victoria Villarruel y Miguel Pichetto se juntaron en Aunque los últimos Pichetto días. se enoje. Aunque Pichetto lo niegue, se juntaron, evaluaron el horizonte político. Victoria Villarruel proyecta su propia figura, cree que va a ser presidenta en el 27, No. está trabajando para eso, Ajá. pero el establishment, por las dudas, está construyendo un abanico, o para ser más laxo, un escenario en el cual florezcan diferentes exponentes que puedan expresarlo. Y ahí, cuando digo establishment, ya estoy pensando en los grupos económicos. Y Pichetto también es uno de esos. Están pensando en un Michel Temer, por si no le da Milei para Ajá. terminar el mandato. ¿Por qué? Porque el entorno de Mauricio Macri, pese a que Mauricio Macri está regalado, Sí. le viene advirtiendo hace tiempo a Mauricio Macri, esto lo contaba más temprano en el programa con Luciana Glesser, le viene diciendo a Mauricio Macri que la apuesta del presente para el PRO es preservarse en su identidad, porque el modelo económico a Milei no le va a cerrar. Claro. Las inversiones no van a venir, en algún momento el dólar se le va a escapar. Parece un buen consejo. Y entonces le dice, cuando fracase Milei, la opción republicana que la gente va a ir a buscar es el PRO. Sí. Entre comillas, pongamos esto, porque No, es, un no importa, textual, es un pero- textual de un ex senador muy cercano a Macri. Te jugás a quedar pegado a una cosa que va a terminar muy mal. Le está diciendo saltá del barco ahora porque se va a hundir Milei Sí. y ofrecete como alternativa. De hecho, Pichetto le dijo que fuese candidato a Mauricio Macri la semana pasada en la reunión que mantuvieron Macri, Schiaretti, Ajá. Jorge Triaca y Pichetto en las Ah, oficinas de Triaca en Retiro. Ma. Ahí Pichetto le dice, Mauricio, tenés que ser candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires, competir contra Patricia Bullrich y ganarle, para Sí. asestarle un golpe al gobierno, dar justamente una muestra de tu autoridad política sobre el escenario de la derecha argentina, Sí. y fortalecer una viga que de alguna forma desafíe o capture a los desencantados de Milei, eventualmente. Entonces, volviendo a Nacho Torres, Sí. está bien considerado por Pichetto y Villarruel, que rosquean y piensan alternativas, piensan la proyección política para adelante. Y también tenés en ese mismo lote de gobernadores a Martín Yarlora, a Maximiliano Puyaro, a Leandro Esdero no lo tenés porque justamente cerró con los libertarios. Pertenece al lote de gobernadores radicales, pero el tipo ya cerró con los libertarios en Chaco y ganó. O sea, Pichetto y Villarroel tendrían gente adentro. Tendrían... Tienen un montón de gente. Mira. Mira. Hay un montón de actores jugando con Pichetto y Villarroel, o podríamos decirlo al revés. Pichetto y Villarroel están jugando para un montón de gente. O sea, son un montón de tipos de la derecha horrible, pero que no quieren pegarse con Milei. Te voy a empezar a nombrar para que veas la amplitud de lo que pueden llegar a sintetizar Pichetto y Villarroel. Tal vez no lleguen a ningún lado, porque también el periodismo es esto. El periodismo es la foto del día, la foto de la semana, el panorama. Sí. Y después la política es dinámica Sí. y deriva en otras situaciones, en Está otros bien. escenarios. Pero lo que hay hoy es que Pichetto y Villarroel tranquilamente pueden sintetizar, junto con Juan Schiaretti, a un espacio que contenga al cordobesismo de Martín Yarlora y Schiaretti, por supuesto, al armado que está haciendo Schiaretti con Maximiliano Puyaro en la provincia de Santa Fe y con Horacio Rodríguez Larreta en Ciudad de Buenos Aires, también a Facundo Manes Oh. del radicalismo bonaerense,
a Maximiliano Abad, que estuvo con Patricia Bullrich, pero que no cerró con los libertarios y es un exponente del radicalismo bonaerense. Disputó, de hecho, Maximiliano Abad por interpósita persona la conducción de la UCR bonaerense contra Facundo Manes, que también postuló a otro colega suyo, y eso terminó en litigio judicial, no se resolvía la situación, la victoria se la terminan dando al adversario de Abad, y Abad quedó medio lastimado dentro de la UCR, pero quedó peor en el armado o en el entendimiento político marplatense con Guillermo Montenegro, quien directamente dio el salto a las usinas libertarias y suena como posible cabeza de lista en la 5ª sección electoral para La Libertad Avanza, ahora en las listas que se cierran este sábado a la noche. Ajá. Entonces Abad quedó medio boyando y también estaría sumándose acá. Ahí. Randazzo estaría acá. Randazzo sí, porque ¿quién está? Está Monzó en este armado. Monzó en provincia de Buenos Aires está armando un espacio de centro, junto con Manes, junto con Abad, junto con sectores que están en una especie de peronismo, ni siquiera diría randacista, pero que tuvo esas aristas o esas características en su momento. Por ejemplo, el intendente de Tigre, Julio Zamora, anda por ahí. El intendente de Chivilcoy... ¿Zamora está cerca de esto? Sí. El intendente de Chivilcoy, Britos, que tuvo una reunión, una cita con Victoria Villarruel hace poco, también forma parte de este esquema de Manes y de Schiaretti. Ajá. Bueno, dentro del sistema político es bastante generoso ese armado en cuanto a figuritas. No digo que esto tenga tanta representación en la sociedad, eso se vería eventualmente en un turno electoral, no tengo idea qué puede suceder. Pero el sistema político, que es chiquitito, digamos, se ve por lo menos advertido frente a la presencia de tantos figurines pululando alrededor de ese armado. Tengo una pregunta. ¿Yarlora está tan corrido para allá? Yarlora tiene un sueño de proyección nacional. No, está bien, pero juegan tándem con Schiaretti. Lo necesita Schiaretti de candidato. ¿Y Schiaretti siempre fue esto o Schiaretti es cualquier cosa? Y acá te digo otra cosa. Schiaretti es amigo de Macri desde los tiempos en que trabajaba para la Fiat. Gerente, sí, claro. Para el grupo Sogma, qué sé yo, sí. Schiaretti es un tipo que fue secuestrado por la dictadura. Schiaretti tiene pasado peronista, por supuesto. No solo peronista, digo. Bueno, militante revolucionario, como quiera llamarlo. Y ahora se junta con Villarruel. Son gente extraña, loco, ¿no? No, esperá, no se juntó él con Villarruel, pero de alguna forma podríamos decir que en la teoría de los círculos está alcanzado en el mismo conjunto. Claro. Sí, comparte elementos que lo atan a Villarruel. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Eso te iba a preguntar, ¿qué hay? ¿Quién está? Detrás de todo esto hay la especulación de los grupos económicos. Ajá. De que a Milei le va a ir mal, de que esto no le va a cerrar y que entonces, si hay devaluación y eso tiene un traspaso a precios y repercute en los índices de inflación, empieza a haber más descontento social, cae la imagen de Milei, cae el apoyo a Milei, por más que eventualmente saque un tercio o un cacho más o lo que sea que saque en las elecciones de medio término, y se le va a complicar la segunda parte del mandato a Milei y necesitan contener políticamente este esquema porque le viene dando buenos dividendos. Eso es me parece que es una buena lectura. De decir, a Milei, lo del proyecto de Milei termina mal. ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué gente como... No sé si Macri está muy convencido de jugar ahora con eso. Yo creo que parecería que Macri no se anima a nada porque debe tener mucho miedo de que nadie lo vote nunca más. Uh-huh. ¿No? Creo que la respuesta de Macri, por lo que me contaron, a Pichetto fue en esa dirección. Claro. ¿Qué pasa si no gana? Y si no gana, bueno, puede pasar. Ahora, ¿por qué muchachos pesados y más vivo de todo que Ritondo, que es un señor que se hizo millonario, pero recontra millonario, desde un coso ahí, sí están comprometidos con La Libertad Avanza, o el otro, o Santilli, gente que se está jugando ahí? Porque eso a mí me cuesta un poco entender.
Nosotros siempre... ¿Cómo saltás después? No sé si por ahí sobrevivís, pero me parece más difícil. Nosotros siempre contamos la historia pensándola desde la perspectiva de los libertarios, porque obviamente Milei con bastón de payarols en mano tendía a prevalecer en su antagonismo o en su disputa contra Mauricio Macri, y entonces lo que íbamos narrando era la paulatina absorción del PRO por parte de la Libertad Avanza. Sí. Pero en política los personajes son complejos y no solamente células asimilables. Y uno podría llegar a dudar que Santilli y Ritondo, con el kilometraje que tienen, no lo caguen a Milei eventualmente. Aunque ahora se entreguen por un puchero, Sí. y no es así la cosa, pero ahora problematizamos lo del puchero. Aunque ahora se entreguen baratos, lo que tal vez esté sucediendo es que al final de cuentas veamos a Ritondo y a Santilli fagocitando al gobierno libertario. ¿Por qué dije que no es un puchero? Al parecer, Ritondo está arrancándole puestos a Lule Menem en los PAMI y ANSES de la provincia de Buenos Aires. Se dice que si Patricia Bullrich es candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires, Ritondo podría recalar como ministro del gabinete de Milei. Es pan para hoy y hambre para mañana, porque quedás a tiro de una crisis de gobierno o una crisis policial o lo que sea y te dan una patada en el traste. Pero es una jugada o una apuesta política, la misma que hizo Patricia Bullrich cuando integró el gabinete y ahora es candidata a senadora, cosa que dicen que no quiere, pero que va a tener que asumir. Ajá. Entonces Ritondo podría estar jugando a eso, pese a que tiene mandato hasta el 27. El caso de Santilli es distinto porque quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, entonces a él lo están presionando para que sea candidato a diputado provincial por la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, o sea, bajaría de diputado nacional a diputado provincial, porque la Libertad Avanza no tiene candidatos, y Santilli no quiere. Solo hubiera aceptado, me dicen, Santilli, si el competidor, el retador, hubiera sido Sergio Massa, porque eso le daba otro pedigrí a él, y entonces era nacionalizar la elección contra un antagonista valioso y lo ponía en el candelero para el 27. Entonces Santilli se resiste a ir ahí, la Libertad Avanza ya está pensando en candidatos muleto para cubrir esa vacante, con lo cual está abierta la negociación y Ritondo y Santilli tienen problemas para cerrar los acuerdos con los libertarios en provincia de Buenos Aires, porque lo que sucede es que los gobernadores de las provincias le están diciendo a Ritondo: loco, vos estás cerrando tu negocio, un negocio en el que no nos podés convidar ni nos querés convidar, que es la provincia de Buenos Aires. Nosotros gestionamos nuestras propias provincias, le vendés a Milei que lo apoyás en la Cámara de Diputados y los diputados son nuestros. Entonces, ¿qué están pensando esos gobernadores de Juntos por el Cambio? Es una conversación incipiente, pero empezó en los últimos días, y es: vamos a las elecciones, defendemos nuestros curules en el Congreso y armamos un bloque de los gobernadores en la Cámara de Diputados y eventualmente en la Cámara de Senadores. Ese bloque de los gobernadores podría tener unos 20 y pico tal vez. De hecho, ya está Innovación Federal, que es el bloque que integran 4 salteños que responden a Gustavo Sanz, 3 salteños que responden a Gustavo Sanz, 4 misioneros que responden a Carlos Rovira, que no es gobernador, pero es el mandamás de Misiones. Y el rionegrino que responde a Alberto Beretilnec, Agustín Domingo. Y el neuquino Osvaldo Yancafilo, que juega ahí de líbero. O sea que tenés 4 provincias ya más o menos unidas en defensa de los gobernadores. A eso le podés sumar otras y suman tranquilamente entre 20 y 30 diputados que se vuelven fundamentales para el quórum, para votar leyes, y se suben el precio y hasta sueñan con poner un candidato propio en el 27. Insisto, tenés articulando a Schiaretti, a Pichetto, a los gobernadores, a Villarruel. Nosotros podríamos haber articulado también un poco, ¿no? Hay un chismerío sobre eso. Digo chismerío, pero en realidad me lo cuentan 2 fuentes distintas dentro del bloque peronista del Senado. Y es que Villarruel está, por supuesto, en las antípodas
ideológicas del peronismo. No hay forma de conciliar ningún tipo de aventura con Villarruel. Pero lo que me decían en un despacho peronista el martes es que hay una especie de bajada de línea de la conducción del bloque de José Mayans, del interbloque de UP, donde dicen, che, a Villarruel no la lastimemos. No peguemos a Villarruel. Es el último resorte racional que le queda al gobierno nacional. Es el último engranaje con algún tipo de lógica dentro de un sistema absolutamente desquiciado. Sí. El sistema de poder libertario está tremendamente fuera de sí. Es lamentable, pero es verdad. Exacto. Es lamentable porque es un personaje muy feo, pero es verdad que no es Karina Milei, no es el mismo Milei, no es Santiago Caputo. Está rodeada de milicos y espías, Villarruel. Sí, claro. Es tremendo y está manejando el Senado como una comisaría casi. Pero aún así... Pero no está chiflada. Exacto, no está loca. Claro, es importantísimo en este momento. No ser loco en este momento político es revolucionario. Es una persona que te puede presentar y hablas y te va a decir cosas lógicas. De hecho, su lógica fulera. La otra parte, perdón, tiré el Martín Fierro, ya nos hundimos. La otra parte de esa conversación con otra fuente del peronismo es que justamente Cristina Kirchner, como titular de la Cámara, jamás hubiese concedido la sesión del jueves pasado para que la oposición triunfe contra el presidente de la Nación, incluso a pesar de que Cristina y Alberto se llevaban como el traste. Sí. Esto me lo dicen en un despacho también peronista. Con lo cual, lo que están queriendo referir es que no participan para nada, están lejísimos de esta rosca de asambleístas de centro. Es que no rompamos con Villarruel, que es alguien con quien se puede conversar. Exactamente. Dipi, re lindo, ¿eh? Bueno. Me encantó. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Deluxe, Dipi. Pablo Di Pierri, que estuvo hasta acá, se quedó hasta la 1 de la tarde. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Gracias, Pablo. Un mundo en tu radio, en el 100.